Hola, ¿qué tal jóvenes? Bienvenidos nuevamente a otro video del tema de límites. En esta ocasión vamos a discutir lo que son los temas de límites al infinito. En algunas ocasiones cuando se realiza una evaluación y x tiende a hacerse un valor muy grande, ya sea positivo o negativo, se dice que x tiende al infinito en la función. Resulta ser que nos dan expresiones del tipo infinito entre infinito, es decir, entre una cantidad muy grande entre otra muy grande. Eso no siempre es una constante. Se pueden presentar algunos casos. Veamos. Cuando hagamos la división, lo que vamos a tener que hacer es identificar quién es la potencia o la variable que tiene la potencia más grande en f de x. Cuando hablamos de potencia estamos haciendo referencia al exponente. Si tenemos que el grado en el numerador y denominador es el mismo, es decir, tienen la misma potencia, el resultado del límite cuando x tiende a algo muy grande, a infinito, va a ser una constante, un valor real. En el caso de que el grado del denominador sea mayor al grado del numerador, el resultado del límite, cuando x tiende a infinito, va a ser cero. Y si el grado del numerador es mayor, es más grande al grado del denominador, el límite no va a existir. Vamos a checar algunos ejemplos. Aquí tanto el grado del numerador como del denominador son el mismo, es decir, observen que en el numerador tenemos aquí nuestra función, tenemos un cociente, el exponente del numerador, el exponente más grande es x cuadrada, y lo mismo sucede con el denominador, el exponente más grande es precisamente el 2, entonces el término cuadrático es aquel que es el más grande tanto en el numerador como en el denominador. Una vez que ya identificamos eso, precisamente vamos a dividir por x cuadrada tanto al numerador como al denominador al mismo tiempo para no afectar la función original. De hecho, si hacemos producto de extremos entre producto de medios, x cuadrada con x cuadrada va a dividir y no estamos alterando la fracción. Lo que vamos a hacer aquí es utilizar la propiedad distributiva en el cociente, tanto en el numerador como en el denominador de la fracción original, para simplificar, y nos va a quedar 2x cuadrada entre x cuadrada, nos queda un 2, más 1 entre x cuadrada. Y lo mismo va a suceder con la fracción del denominador. X cuadrada entre x cuadrada es 1, menos entre más es menos, 4x, una x del numerador con una x del denominador simplifica y nos queda una x en el denominador, más 3 entre x cuadrada. Una vez que ya simplificamos las fracciones, nuevamente vamos a evaluar cuando x tiende a hacerse un valor muy grande. Si nosotros lo hacemos de inicio, vamos a darnos cuenta de que infinito al cuadrado es una cantidad muy grande. Si la multiplicamos por 2 es una cantidad muy grande, y si le sumamos 1, pues prácticamente este 1 no tiene ningún tipo de relevancia. Lo que nos queda en el numerador es una cantidad muy grande. Si esa cantidad, que es en este caso pensamos como el infinito elevado al cuadrado, nos va a dar una cantidad muy grande. Entonces observen que nos queda infinito entre infinito, es un tipo de indeterminación que ya habíamos hablado. Para quitarla procedemos a hacer todas estas operaciones que acabamos de hacer. Pero aquí cuando llegamos a este paso, vamos a pensar que x tiende al infinito, es decir, ¿qué va a pasar si quiero dividir 1 entre algo muy grande? Es decir, una unidad entre muchas personas o muchas cosas, lo que va a suceder es que va a tocar, el cociente va a ser algo muy, muy, muy pequeño. Se dice que esta división tiende a hacerse cero. Lo mismo sucede con esto de aquí y lo mismo sucede con esto de aquí. Entonces vamos a tener 2 entre 1, el cociente es 2. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito, una cantidad muy grande positiva o negativa de esta expresión, el resultado va a ser 2. Veamos otro ejemplo. Vamos a identificar que en este caso el grado del denominador es mayor al grado del numerador. El grado del denominador es mayor al del numerador. Aquí la potencia más grande, la que domina el crecimiento, es la x cúbica, mientras que en el numerador es
x cuadrada. Veamos si hacemos la evaluación. Como x tiende a algo muy grande, va a ser algo muy grande elevado al cuadrado, es algo muy grande, menos 9, sigue siendo algo muy grande. Entre algo muy grande elevado al cubo es algo muy grande. Y si hacemos esa expresión, en realidad nos va a quedar infinito entre infinito. Es una indeterminación. La vamos a quitar dividiendo entre, en este caso, la variable con la potencia más grande de toda la función, que en este caso es x cúbica. Va a ser x cuadrada menos 9 entre x cúbica y x cúbica más 10x menos 4 entre x cúbica. Nuevamente simplificamos aplicamos propiedad distributiva en el cociente y nos queda 1 entre x menos 9 sobre x cúbica entre x cúbica es 1 más 10x entre x cúbica nos quedaría 10 sobre x cuadrada menos 4 sobre x cúbica. Nuevamente pensamos y como un cociente de cuando x tiende a algo muy grande, es decir, al infinito, 1 entre algo muy grande, si nosotros dividimos una unidad entre muchas personas, el cociente de esto va a tender o se va a aproximar hacia 0. Esto también nos da 0, esto nos da 0 y esto nos da 0. Vamos a tener 0 entre 1 y 0 entre 1 es 0. Y veamos, ahora cuando el grado del numerador es mayor al grado del denominador, vamos a darnos cuenta que el límite no existe. En este caso, vamos a evaluar como x se aproxima o tiende a algo muy grande, va a ser algo muy grande elevado a la cuarta, va a ser algo todavía más grande multiplicado por 4, va a ser una cantidad muy grande. Y una cantidad muy grande elevada al cuadrado, pues también va a ser una cantidad muy grande, que en este caso sería, pensemos en infinito. Entonces nuevamente tenemos una indeterminación del tipo infinito entre infinito. Identificamos quién es la variable con la potencia más grande, que vendría siendo tanto de numerador como de denominador x cuarta. Y vamos a dividir el numerador de la fracción original por x cuarta y vamos a dividir el denominador de la fracción original por x cuarta. Aplicamos propiedad distributiva en el cociente, tanto en el numerador como en el denominador. Y observen que nos queda 4 menos 1 entre x cuadrada más 10 sobre x cuarta entre 1 entre x cuadrada menos 6 sobre x cúbica. Como x se aproxima o tiende a una cantidad muy grande, 1 entre algo muy grande elevado al cuadrado, esto nos va a dar 0. Lo mismo 0, 0, 0 y entonces ahora tenemos 4 entre 0, es decir, constante entre 0, ya vimos que eso es infinito. Y vamos a hacer una conclusión, vamos a decir que aquí cuando x tiende a algo muy grande, es decir, cuando x tiende al infinito, se observa que el límite no existe. Veamos gráficamente esas funciones. La función f de x, que es 2x cuadrada más 1 entre x cuadrada menos 4x más 3, es esta función verde. ¿Qué pasa si x se hace muy grande? Es decir, x, este es el valor de x, observen qué es lo que sucede con el valor de f de x. ¿Esta hacia dónde se va? Si alcanzan a ver aquí, se aproxima hacia 2. Lo mismo si x es muy grande negativa. Si x por acá nos fuéramos hasta menos 1000, observen que ese valor al cual tiende, en este caso es a 2. Veamos qué es lo que sucede con el ejemplo 2. Aquí el límite cuando x tiende al infinito es 2. Veamos qué es lo que pasa cuando x tiende a, en este caso, a infinito, de la función x cuadrada menos 9 entre x cúbica más 10x menos 4. Como x se aproxima a una cantidad muy muy grande, observen que la curva roja, prácticamente está encima del eje de las x. Se aproxima hacia 0. Lo mismo si x es una cantidad muy grande negativa. El valor al cual converge, al cual tiende, en este caso también es 0. Y veamos el tercer y último ejemplo. Cuando x se haga un valor muy grande positivo, el valor de f de x va a ser un valor muy grande negativo.
Y si x se hace un valor muy grande en negativo, el valor de f de x, observen, se va a hacer positivo. En este caso podemos decir que el límite de esta expresión cuando x tiende a infinito o a menos infinito no va a existir.